In this session, we're going to learn about the Great Tribulation. En esta sesión vamos a aprender sobre la gran tribulación. Now, most of the time when we study this, La mayor parte de las veces cuando estudiamos esto, we think logically. pensamos con la lógica. When you want to study the Bible, Cuando quieras estudiar la Biblia, logic is not important. la lógica no es tan importante. Having the right tools to interpret the Word of God is. Lo importante es tener las herramientas correctas para interpretar la palabra. If you look at what most people say, Si te fijas en lo que dice la mayoría, that this Great Tribulation que esta gran tribulación is in the second half of Daniel's 70th week. estará en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel It relates to God's wrath. y que se relaciona con la ira de Dios. But we're going to see today Pero vamos a ver hoy that it has nothing to do with the wrath of God. que no tiene nada que ver con la ira de Dios, Neither is it in the second half of this tribulation period. ni tampoco está ubicada en la segunda mitad de este periodo de tribulación. Remember what we learned earlier, Recuerden lo que aprendimos más temprano, that this Antichrist empire que el imperio del anticristo, is going to be allowed to function, a él se le permitirá funcionar, to operar, do pretty much what it wants to do prácticamente hacer lo que quiera hacer for 42 months. por 42 meses. And then it's in the second half Y luego en la segunda mitad that God's wrath will begin. va a empezar la ira de Dios. We don't know exactly when that wrath begins, No sabemos exactamente cuándo va a empezar esa ira, but we know two things. pero sabemos dos cosas. It is after the sealing of the 144,000, Será luego del sellado de los 144,000 and it's also after the rapture. y también será después del arrebatamiento. If you learn nothing else from this seminar, Si no recuerdas nada más de lo que aprendimos en este seminario, remember this biblical truth. recuerda esta sola verdad bíblica. In 1 Thessalonians 5:9, En primera a los Tesalonicenses 5:9 there's a wonderful promise. hay una maravillosa promesa. Paul teaches, Pablo enseña you have not been appointed for wrath, que vosotros no habéis sido designados para ira, but to obtain salvation. sino para recibir la salvación. So let's begin. Así que empecemos. Take out your Bibles Toma tu Biblia and look with me to Revelation chapter 6. y ve conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis. In this sixth chapter, En este capítulo 6 we have 6 seals. tenemos 6 sellos. When we deal with the seventh seal, Cuando lidiemos con el séptimo, it's the rest of the book of Revelation. allí está contenido el resto del libro del Apocalipsis. Everything else in the book of Revelation Todo lo demás en el libro de Apocalipsis is a seventh seal event. es un evento relacionado con el séptimo sello. Now, there's another problem. Hay otro problema. Many people teach Muchas personas enseñan that these seal judgments que estos juicios de los sellos are from God, vienen de Dios, that He is the source of these things. que Él es la fuente de estas cosas. This is not factual. Eso no es verdad. Now, what I want to do as we begin, Lo que quiero decir al comenzar I want to focus in on the fourth seal. es enfocarnos en el cuarto sello. Now, there's 4 horsemen, Hay 4 jinetes and each horse y cada caballo is of a different color. tiene un color distinto. The first one is white. El primer caballo es blanco. And what happens? ¿Y qué sucede? This one who rides upon the white horse, Este que cabalga sobre el caballo blanco, what does he do? ¿qué hace él? He goes forth to conquer. Sale a conquistar. Remember that. Recuerda eso. He achieves victory. Él obtiene victoria. He has a weapon in his hand. Tiene un armamento en su mano. What weapon? ¿Qué arma? A bow. Un arco. And there's a crown that is placed upon his head. Y hay una corona que se coloca sobre su cabeza. He goes and conquers the world. Él va y conquista el mundo. Then we move to the second horseman. Luego vemos el segundo jinete. This horse is red. Su caballo es rojo. What does he do? ¿Qué hace él? He removes peace from the earth. Arrebata y arranca la paz de la tierra. How do we understand that? ¿Cómo entendemos eso? He is against the will of God. Él está en contra de la voluntad de Dios. What is biblical peace?
¿Qué es la paz según la Biblia? It is the will of God being fulfilled. Es el cumplimiento de la voluntad de This Dios. second horseman Este segundo jinete hates God's will. aborrece la voluntad de Dios. Then we move to the third seal, Luego vamos con el tercer sello, and that horse is black. y ese caballo es negro. Now, black speaks of death. El negro es un color que se relaciona con la muerte. And what do we see here? ¿Y qué vemos aquí? Well, that third horseman, Ese tercer jinete he has something. tiene algo. He has a pale pair of scales. Tiene un par de balanzas. Now, what is the purpose of scales? ¿Cuál es el propósito de una balanza? Well, it determines the price of something. Determinar el precio de algunas cosas. When you buy food, Cuando compras comida, the more it weighs, mientras más pesa, the more that you pay. más pagas. And what do we see here? ¿Qué vemos aquí? Well, we talk about the price of wheat and barley. Se habla del precio del trigo y la cebada. We are taught in the scripture Se nos dice en la escritura that a measure of wheat que una medida de is trigo one denarius. es un denario. What is a denarius? ¿Qué es un denario? For an average worker, Para el trabajador promedio it is 1 day's salary. significa un día de salario. Now, when we look at the measurement of wheat, Cuando vemos la medida del trigo, it's not a great amount. no es un montón muy grande. It's enough to feed a family. Una medida de trigo es suficiente para alimentar a una familia. Now, we're not just talking about food, Pero no hablamos solamente de comida, but we're talking about bread. sino de pan. In order to produce enough bread, Con el objetivo de producir suficiente pan, you're going to have to work an entire day. tendrás que trabajar todo un día. And also the price of barley is very expensive. Y también el precio de la cebada luce muy costoso. But we are told something that's odd, Pero se nos dice algo que es inusual, something that's hard to understand. algo difícil de entender. It says, do not harm the wine or the oil. Dice, no le hagas daño al vino ni al aceite. Now, when we look at these two things, Cuando evaluamos estas dos cosas, wine and oil, vino y aceite, wine in the Bible speaks of joy. el vino en la Biblia se refiere a la alegría, al gozo, Oil oftentimes speaks of the anointing of the Holy Spirit. mientras que el aceite se refiere a la unción del Espíritu Santo. In the midst of these difficult times, En medio de esos tiempos de dificultad, it is not going to affect your joy. eso no afectará tu gozo, Nor will this difficulty affect the anointing of the Spirit. ni tampoco afectará la unción del Espíritu. But what's interesting is this. Pero lo interesante es esto. When we come to that fourth horseman, Cuando llegamos al cuarto jinete, now when we pay attention to the Greek language, si prestamos atención al idioma griego original, this fourth horseman, este cuarto jinete, that fourth horse, ese cuarto caballo, is the color green. su color es verde. That's what it says in the scripture. Así lo dice literalmente la escritura. Why green? ¿Por qué verde? Well, let me give you another scripture. Te daré otro texto. Jeremiah chapter 30, Jeremías 30, I believe in verse 5. creo que es el verso 5. There, the prophet is asked a question. Allí el profeta hace una pregunta. Do men give birth to children? ¿Acaso los varones dan a luz bebés? Now, the answer is obviously no. La respuesta obviamente es no. But Jeremiah asks something. Pero Jeremías pregunta algo. He says, why do I see men Dice, ¿por qué veo hombres varones with their hands on their stomach con sus manos sobre sus estómagos and their face is green? y su cara es verde? Why is that important? ¿Por qué eso es importante? Because biblically speaking, Porque bíblicamente hablando, according to de prophecy, acuerdo a la profecía, green relates to pain. el verde se relaciona con el dolor. It's about suffering. Habla de sufrimiento. And when we look at this fourth horseman, Cuando vemos a este cuarto jinete, what is he called? ¿cómo es llamado? Well, look with me to that verse. Bueno, vayamos juntos a ese verso. I'm speaking of Revelation chapter 6 Me refiero a Apocalipsis capítulo and 6, verse 8. verso 8. I looked and behold, Miré y he aquí, that word behold means to pay y attention. esa palabra he aquí significa presta atención. There's a green horse, Hay un caballo verde and the one that is made to sit upon it, y el que lo montaba, notice his name. noten su nombre. Name relates to character. Y un nombre tiene que ver con carácter. He is called Death. Él es llamado muerte.
This tells us a lot. Esto nos dice mucho. Messiah came into this world El Mesías vino a este mundo that we might have life para que pudiéramos tener vida and have it abundantly. y vida en abundancia. But this one is called death. Pero este sujeto es llamado muerte. God is not a God of the dead, Dios no es el Dios de los muertos, but He's the God of the living. sino es el Dios de los vivos. He gives life. Él da vida. And notice something else. Noten algo más. God dwells in heaven. Dios habita en los cielos. But notice what it says about this rider of the horse. Pero noten lo que dice sobre este jinete. That hell follows after him. Dice que el Hades o el infierno le seguía. This has nothing to do with God. Esto no tiene nada que ver con Dios. God is life. Dios es vida. This one is death. Este hombre es muerte. And notice what it says. Y noten lo que dice. And it was given to him Y le fue dada the authority to kill. la autoridad para matar. And to do what? ¿Y hacer qué? It says to kill 1/4 of the earth. Dice matar a un cuarto de la tierra. Now, 1/4 of the earth Ahora, la cuarta parte de la tierra is land. es tierra. And what else does he do? ¿Qué más hace él? He kills with a sword. Él mata con la espada. If you look at the second horseman, Si ves el segundo jinete, what does he have? ¿qué tiene él? A sword. Una espada. What does he do? ¿Qué hace él? He kills with that sword. Él mata con esa espada. And we see further Y vemos más adelante that there's going to be death by famine que también habrá muerte por hambrunas and death by the beasts of the earth. y muerte con las bestias de la tierra. Everything about this fourth horseman Todo lo que se relaciona con este cuarto jinete speaks about death. habla de muerte. He's connected to hell. Está conectado al infierno. This has nothing to do with God. Esto no tiene nada que ver con Dios. And if you read Y carefully, si lees con cuidado, this fourth horseman este cuarto jinete is connected to the first three. está conectado a los primeros tres jinetes. Remember that first horseman? ¿Recuerdan el primero? What does he do? ¿Qué hace él? He goes forth to conquer. Sale a conquistar. What does the second horseman have? ¿Qué tiene el segundo jinete? A sword. La espada. What does he do with that sword? ¿Qué hace con ella? He kills. Mata. What's the third horseman? ¿Qué es el tercer jinete? It speaks about famines. Habla de hambrunas. What is this fourth horseman going to kill with? ¿Y este cuarto jinete con qué matará? Also by famines. También con hambrunas. So this fourth horseman Así que este cuarto jinete relates to the first three. se relaciona con los primeros tres. The more we understand the fourth horseman, Mientras más entendamos al cuarto jinete, the better that we understand the first three seals. mejor entenderemos los tres primeros sellos. Now drop down to verse 9. Avancemos al verso 9. That is the fifth seal. Este es el quinto sello. I would suggest to you Te sugeriría that this fifth seal que este quinto sello relates to the Great Tribulation. se relaciona con la gran tribulación. Remember what many people teach, Recuerdan lo que muchos enseñan, that this Great que Tribulation esta gran tribulación is related to God's wrath. está relacionada con la ira de Dios. We're going to prove Vamos a probar this is false. que esto es falso. This Great Tribulation Esta gran tribulación has nothing to do with God's wrath no tiene nada que ver con la ira de or Dios God's o judgment. con el juicio de Dios. It has to do with persecution. Tiene que ver con persecución. Look at verse 9. Mira el verso 9. And when the fifth seal was opened up, Cuando abrió el quinto sello, I looked, miré and under the altar y bajo el altar were the souls of those who were made to die. estaban las almas de los que habían sido muertos. And why were they dying? ¿Y por qué murieron? Well, what does the scripture say? ¿Qué dice tu Biblia? Because of the word of God. Por causa de la palabra de Dios. Would God cause that? ¿Causa Dios la muerte Those who are faithful to his word? a aquellos que son fieles a su palabra? Does God put them to death? ¿Acaso Dios los matará? Does this speak about the wrath of God? ¿Esto habla de la ira de Dios? It does not. No es así. So they're being put to death Así que estos han sido muertos because of the word of God por la palabra de Dios and because of their y testimony. por su testimonio. They had a good witness, Ellos eran unos buenos testigos. and their life's behavior agreed with the word of God. Su vida y su conducta estaban de acuerdo con la palabra de Dios. These are the ones who are crying out. Estos son aquellos que están clamando aquí. What were they asking for? ¿Y qué están pidiendo? Well, we talked about that in our first session. Hablamos de esto anoche. They wanted God's judgment. Ellos clamaban por el juicio de Dios. They wanted him to vindicate their death. Querían que Dios vengara sus muertes.
The wrath of God has not begun. La ira de Dios no ha iniciado. In fact, when we look at the sixth seal, De hecho, cuando vemos el sexto sello, very important that we hear this carefully. muy importante que atiendas a esto, The sixth seal el sexto sello announces God's wrath, anuncia la ira de Dios, but it has not come. pero aún no habrá sucedido. It is coming near, Vendrá pronto, it is expected, se espera allí, but it has not begun. pero todavía no ha empezado. How can we know that for sure? ¿Cómo podemos saberlo con tanta certeza? Well, now let's go to Revelation chapter 7. Avancemos al capítulo 7. Now, when we begin this chapter, Al iniciar este capítulo, it says, after these things, dice, después de estas cosas, after these first six seals, después de estos primeros 6 sellos, John says, I looked, Juan dice, miré, and behold, four angels standing Y- in the four corners of the earth. y he aquí 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. And what did they control? ¿Y qué controlaban ellos? The four winds of the earth. Detenían a los 4 vientos de la tierra. In order that it should not blow, Para que no soplase viento, pay attention, presta atención, these winds and these angels are connected to God's wrath. estos vientos y estos ángeles están conectados con la ira de Dios. But this first angel is speaking. Pero este primer ángel que habla, He says, do not blow upon the earth, dice, no soplen sobre la tierra, nor the sea, ni sobre el mar, nor the trees. ni sobre los árboles. And I looked, Y miré, and another angel y otro ángel coming up from the east of the sun. subía del oriente del sol. What did he have? ¿Y qué tenía? He had seals, Tenía sellos, the seals of the living God. los sellos del Dios viviente. And he cried out in a great Y voice clamó a gran voz to these four angels a los 4 ángeles, that it was given to them a quienes se les había dado to harm the earth. poder para hacer daño a la tierra, al mar. And what did these angels say? ¿Y qué decían estos ángeles? Do not harm the earth, No hagáis daño a la tierra, nor the sea, ni al mar, nor the trees, ni a los árboles, until we have sealed the servants of our God. hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Who are these servants? ¿Quiénes son estos siervos? The 144,000. Los 144,000. Now, in Revelation chapter 7, En Apocalipsis capítulo 7, all of these 144,000, todos estos 144,000 they are from the tribes of Israel. son de las tribus de Israel. But here's what's important. Pero esto es lo importante. Where are they? ¿Dónde están ellos? They are on the earth. Están sobre la tierra. Tomorrow, we're going to study Revelation 14. Mañana vamos a estudiar Apocalipsis 14. And there's also Y 144,000. también hay un grupo de 144,000 allí. Most people will tell you this. La mayoría te dirá esto, They are the same group. que estos son el mismo grupo. There's only one group of 144,000. Solo hay un grupo de 144,000. I reject that. Pero yo rechazo esa idea. Why? ¿Por qué? Well, I've read these two chapters. Bueno, yo he leído estos 2 capítulos. Yes, the group in chapter 7. Sí, el grupo del capítulo 7, Those 144,000 estos 144,000 are upon earth. están sobre la tierra. What did the angels say? ¿Qué dicen los ángeles? Don't bring about the wrath of God No traigan todavía la ira de Dios until these 144,000 hasta que estos 144,000 they are sealed upon their forehead. sean sellados en sus frentes. What does this sealing represent? ¿Qué representa ese sellado? That God has purchased them. Que Dios los ha adquirido, los ha comprado. This 144,000 Estos 144,000 speaks about a remnant from Israel. nos hablan de un remanente de Israel. See, we need to understand something about that number. Verán, debemos aprender algo sobre este número. 144,000. 144,000. Now, there are 12,000 Existen 12,000 from the 12 tribes. de las 12 tribus. When you study the book of Revelation, Cuando estudias el libro de Apocalipsis, especially the New Jerusalem, y especialmente todo lo relacionado a la Nueva Jerusalén, what is that New Jerusalem? ¿qué es la Nueva Jerusalén? It is the final condition of the kingdom of God. Es la condición final del reino de Dios. And when you look at it Y cuando la evalúas from the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, that there are 12 gates. verás que tiene 12 puertas. For each gate, Para cada puerta there are 12 foundations. habrá 12 cimientos. When we look at the New Jerusalem, Cuando miras la Nueva Jerusalén, it has a wall around it. hay un muro a su alrededor.
How high is that wall? ¿De qué altura es ese muro? 144 cubits. De 144 codos, Or 12 times 12. o 12 veces 12. So there's 12 gates, Así que tiene 12 puertas, 12 foundations, 12 cimientos, and the walls y los muros are 12 times 12. son de una medida de 12 por 12. And then when we look at the Y city, cuando miramos la ciudad, we find that its height vemos que su altura is 12,000 stadiums. es de 12.000 estadios. Its length Su largo, is 12,000 stadiums. es de 12.000 estadios. And its width Y su anchura is 12,000 stadiums. es de 12.000 estadios. And when we look at the elders, Cuando miramos los ancianos, there are 24 elders. son 24 ancianos mencionados allí, 12 plus 12. que es 12 más 12. Are you hearing something? ¿Están notando algo? When we look at the New Jerusalem, Cuando miras la Nueva Jerusalén, the kingdom of el God, reino de Dios, the number 12 dominates. el número 12 domina. Everything about the kingdom is related to 12. Todo relacionado al reino se trata sobre el número 12. Why? ¿Por qué? Because the number 12 is a kingdom number. Porque el número 12 es un número de reino. And these Y 144,000, estos 144.000 they represent a remnant of Israel representan a un remanente de Israel, who will be in the kingdom of God. al remanente que estará en el reino de Dios. But what about chapter 14? Pero ¿qué hay del capítulo 14? What we're going to study tomorrow? Lo que vamos a estudiar mañana. Well, again, there's Bueno, de 144,000. nuevo se ve un grupo de 144.000, But we need to read carefully. pero debemos leer con cuidado. In chapter 7, En el capítulo 7, that 144,000 esos 144.000 are upon earth. están sobre la tierra. Remember what the angel says. Recuerdan lo que dicen los ángeles. Do not harm the earth No hieran la tierra, or the sea o el mar, or the trees o los árboles, until first this 144,000 are sealed. hasta que estos 144.000 primero sean sellados. Why? ¿Por qué? Because God's wrath Porque la ira de Dios is going to be poured out upon the world, será derramada sobre el mundo, and a remnant of Israel, y un remanente de Israel, in fact, all of Israel, será todo Israel, will be here during God's wrath. estará aquí sobre durante la ira de Dios. But 144,000 Pero 144.000 are going to be sealed uniquely by God. serán sellados de una manera única por Dios They are going to uniquely belong to the kingdom of y le God. pertenecerán de una manera única al reino de Dios. But when we come to Revelation 14, Pero cuando llegamos a Apocalipsis 14, we find that the Lamb of God, descubrimos que el Cordero de Dios, where is he? ¿dónde está? He is in Sion. Está en Sión. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? That word Sion Porque la palabra Sión is a kingdom word. es una palabra de reino. Whenever we come across that in the scripture, Siempre que nos la encontremos en la Escritura, we should think about the kingdom. debemos pensar en el reino. The word La Sion palabra Sión gives a biblical passage nos da un pasaje bíblico, a kingdom context. un contexto de reino. And when we look further in chapter 14, Y cuando miramos más adelante en el capítulo 14, where are these 144,000? ¿dónde están estos 144.000 del capítulo 14? They're not on earth. Ya no están en la tierra, ellos no están en la tierra. They are located before the throne of God. Ellos están ubicados delante del trono de Dios. Where is God's throne? ¿Dónde queda el trono de Dios? In heaven. En el cielo. What are they doing there? ¿Qué están haciendo ellos allí? They are worshiping God. Están adorando a Dios. They are praising God Están alabando a Dios through a unique song. a través de un canto único. The song of Moses El canto de Moisés and the song of the Lamb. y el canto del Cordero. You think that's just by chance? ¿Crees que eso es casualidad? We see that there is unity Vemos que hay unidad between what Moses taught entre lo que Moisés enseñó and what Christ taught. y lo que Cristo enseñó. What do we know? ¿Qué sabemos? Well, read Romans chapter 8 Bueno, lee Romanos 8, and verse 4. verso 4. Speaking to the church, Hablando a la iglesia. it says, those who walk not in the flesh. Dice, aquellos que caminan no en la carne. Wouldn't we all agree with this? ¿Y no estamos de acuerdo en esto? We are not called to walk in the flesh. No somos llamados a caminar en la carne. When we are in the flesh, Cuando estamos en la carne, we serve sin. servimos al pecado. But we are called to walk in the Spirit. Somos llamados a caminar en el Espíritu. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we fulfill the righteousness of the law. cumplimos la justicia de la ley. Now, doing the law Ahora, cumplir la ley doesn't save us. no nos salva.
but it manifests our salvation. pero sí manifiesta nuestra salvación, That we want to obey God. que queremos obedecer a Dios. See, those who are saved, Verán, aquellos que son salvos, we have a new identity. tenemos una nueva identidad. We become servants of God. Nos convertimos en siervos de Dios. Through that redemption, Por medio de esa redención, I'm no longer under the authority of sin. ya no estoy bajo la autoridad del pecado. I've experienced liberty. He experimentado la libertad. Let me use another word, freedom. Usaré otra palabra, en inglés es diferente, es libertad. This word, freedom or liberty, Esta palabra libertad speaks of the freedom nos habla de la libertad to serve God. para servir a Dios. That's what salvation does. Eso es lo que hace la salvación. It conforms us and transforms us into servants of Nos the living conforma y God. nos transforma en siervos del Dios viviente. So in Revelation 7, Así que en Apocalipsis 7, they're on earth. ellos están en la tierra. In Revelation 14, En Apocalipsis 14, where are they? ¿dónde están ellos? They are in heaven. Están en el cielo. Two groups of people Son dos grupos de personas, because two different locations. porque vemos dos ubicaciones distintas. Now, we don't know much about the group in chapter 7. Ahora, no sabemos muchos detalles sobre el grupo del capítulo 7. They're all from the 12 tribes of Israel. Sabemos que son todos de las 12 tribus de Israel. But in chapter 14, Pero en el capítulo 14, that 144,000, esos 144,000, over and over in chapter 14, una y otra vez en el capítulo 14, we'll see this tomorrow. lo veremos mañana, They are connected to the Lamb. están conectados con el Cordero. Wherever the Lamb goes, Donde el Cordero vaya, they follow. ellos lo siguen. Now, they're also called virgins. Y también son llamados, se dice que son vírgenes. Why is that important? ¿Y por qué eso sería importante? Well, remember what we learned earlier. Bueno, recuerden lo que aprendimos When we antes. speak of fornication Cuando se hable de fornicación or harlotry, o prostitución, it relates to idolatry. se relaciona con la idolatría. In chapter 14, En el capítulo 14, these 144,000, estos 144,000 they never committed idolatry. nunca cometieron idolatría. They're always submissive to the Lamb. Siempre fueron sumisos al Cordero. Wherever the Lamb goes, Donde el Cordero fuese, they follow. ellos lo seguían. Two different groups. Son dos grupos distintos. Now, I wanted to see something else. Ahora quiero que veamos algo más. Look later on in chapter 7 of the book of Revelation. Avancemos un poco en el capítulo 7 de Apocalipsis. We see something very important. Vemos algo muy importante. Look with me, if you would, to verse 13. Ve al versículo 13 conmigo. Now it says, one from the elders, Dice que uno de los ancianos they answered, respondió and this one was saying to me, y este me dijo, these are the ones who have been made to be clothed in white robes. estos son aquellos que han sido hechos vestir de ropas blancas. Then the question is asked, who are they, Luego se hace una pregunta, ¿quiénes son ellos and from where did they come? y de dónde han venido? Now, John is being asked this. A Juan se le hace esta pregunta Notice how he y responded. noten cómo él responde. I answered him, Yo le dije, and he uses the word master or sir. y utiliza una palabra que significa amo o señor. He understands that this one has great spiritual authority. Él entiende que está hablando con alguien que tiene gran autoridad espiritual. He says, sir, you know. Le dice, Señor, tú lo sabes. And he said to me, Y él me dijo, these are the ones estos son aquellos that are made to come out. que han sido hechos salir, It's in the passive. está en pasivo, They can't do it through their own strength. no lo hicieron ellos por su propia fuerza. These are the ones who have been made to come out Estos son aquellos que han sido hechos salir, from the great tribulation. de la gran tribulación. Well, what is that great tribulation? Bueno, ¿qué es esa gran tribulación? We read about it in chapter 6. Ya leemos de eso en el capítulo 6. It's that fifth seal Es el quinto sello, where people were being put to death. donde la gente está siendo ejecutada y muerta. Their souls were underneath the altar of God. Sus almas están bajo el altar de Dios. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? That they were a living sacrifice. Que ellas son un sacrificio vivo.
What caused them to lay down their life? ¿Qué causó que entregaran sus vidas? What caused them to be killed? ¿Qué causó que fuesen muertas? Their commitment to the Word of Su God. compromiso con la palabra de Dios. And they had a witness Y ellos fueron testigos that agreed with the Word y of God. tuvieron un testimonio que está de acuerdo con la palabra de Dios. Now again, we need to be careful. Tenemos que tener cuidado. See, don't believe everything you hear, No creas todo lo que oyes, but you can believe everything that you read. pero sí puedes creer todo lo que lees. Don't believe what many people say. No creas lo que muchos dicen. Oh, this great tribulation Oh, esta gran tribulación doesn't concern the church, no tiene nada que ver con la iglesia, but tribulational saints. sino con los santos de la tribulación. Again, when I look at the Bible, De nuevo, cuando yo veo la Biblia, I never see that term, nunca veo ese término, tribulational saints. santos de la tribulación. Many people teach great theology Muchas personas enseñan una gran teología about how these tribulational saints sobre cómo estos santos de la tribulación are going to be rewarded. van a ser premiados, recompensados. I don't see that in the scripture. Yo no veo eso en la escritura. All those who belong to the church, Todos los que le pertenecen a la iglesia we're going to receive the same reward. recibiremos la misma recompensa. We are going to be made priests of the living God. Y esa es que seremos hechos sacerdotes del Dios viviente. We're going to inherit eternal life. Heredaremos todos la vida eterna. And we are going to stand before the throne of God. Y estaremos de pie ante el trono de Dios. And we will worship Him. Y le adoraremos. Look again at verse 14. Mira de nuevo el verso 14. And I said to him, Lord, you know. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. And he said to Y me, él me dijo, these are the ones that were made to come out of the great tribulation. estos son aquellos que han sido hechos salir de la gran tribulación. And they have washed their robes Y han lavado sus ropas and made them white. y las han emblanquecido. How? ¿Cómo? By the blood of the Lamb. Por la sangre del Cordero. That's true for every believer. Eso es verdad para todo creyente. We're not talking about some different group, No estamos hablando de algún grupo distinto, but we're talking about the church. sino que estamos hablando de la iglesia. Look at verse 15. Verso 15. On account of this, Por esto, where are they? ¿dónde están ellos? They are before the throne of God, Están delante del trono de Dios and they serve Him. y le sirven, They serve God both day and night. sirven a Dios día y noche. And where do they do this? ¿Dónde lo hacen? What does it say in your Bible? In his temple. Does not have the word temple in Greek. La Biblia, nuestra Biblia dice en su templo, pero en griego no dice su templo. What is the actual Greek word? ¿Cuál es la palabra griega exacta? It speaks about being in the sanctuary of God. Habla de estar en el santuario de Dios. It's about being in the holy of holies. Eso nos habla del lugar santísimo. Now, what do we learn from Hebrews chapter 4? ¿Qué aprendemos de Hebreos capítulo 4? Because we have a great high priest. Que ya que tenemos un gran sumo sacerdote, This great high priest este gran sumo sacerdote has blessed us. nos ha bendecido. And he says that we can come freely to the throne of grace Por lo tanto, ahora podemos entrar libremente ante el trono de la gracia and find help. y encontrar ayuda. Isn't it interesting? It's called the throne of grace. ¿No les parece interesante que se llame el trono de la gracia? He's that great high priest. Él es el gran sumo sacerdote. What does he give to us? ¿Qué nos dio? He ministers grace. Él nos ministra gracia. And what does grace do? ¿Y qué hace la gracia? Well, we all know that by grace we have been saved. Todos sabemos que por gracia hemos sido salvos. But if you do a good study of this word grace, Pero si hacemos un buen estudio de la palabra gracia, both in Hebrew and in Greek, tanto en hebreo como en griego, grace is always connected to God's will. la gracia siempre está conectada con la voluntad de Dios. It's because you have received grace Es porque has recibido gracia that you have been fully equipped que ya estás completamente equipado to do God's will. para hacer la voluntad de Dios. It's no longer about what you want, Ya no es lo que tú quieras, what you desire, lo que tú desees, but you are a new creation. sino que eres una nueva criatura. That new word means kingdom. Y esta palabra nuevo significa reino. You become a kingdom creation Eres una criatura del reino where you are committed to God's will. que está comprometida con la voluntad de Dios. So notice what it says. Así que noten lo que dice. Both day and night they are serving him Día y noche le sirven in his sanctuary. en su santuario, And the one who is made to sit upon the throne, y aquel que está sentado sobre el trono, who is that one? ¿quién es este? Well, it's Christ. Es Cristo.
Now, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento it was God the Father. era Dios el Padre. But if you read sometime Daniel chapter 7, Pero si lees en algún momento Daniel capítulo 7, there's a wonderful change. verás que hay un cambio maravilloso. In Daniel chapter 7, En Daniel capítulo 7 it speaks about the Son of Man. habla sobre el Hijo del Hombre. And what is this Son of Man going to do? ¿Y qué va a hacer el Hijo del Hombre? He is going to come to the Ancient of Days. Va a venir delante del anciano de días. Who's the Ancient of Days? ¿Quién es el anciano de It días? is God the Father. Es Dios el Padre. Why is he coming? ¿Por qué viene? He's coming to receive an inheritance. Viene a recibir una herencia. What does Daniel say that this Son of Man is going to receive? ¿Qué dice Daniel que el Hijo del Hombre recibe? He is going to receive glory, Él recibirá gloria, honor, honor, power, poder. and what's going to be the outcome? ¿Y cuál será el resultado? Now remember, this is from Daniel chapter 7. Recuerden que estamos hablando de Daniel capítulo 7. That chapter is not Hebrew. Ese capítulo no está en hebreo, That chapter is written in Aramaic. está escrito en arameo. Not by chance, No por casualidad, but by the providence of God. sino por la providencia de Dios. Now, that word providence, La palabra providencia in Hebrew, it's the phrase hashgacha pratit. en hebreo es la frase Hashgacha hashgacha pratit. pratit. What does that mean? ¿Qué significa eso? The providence of God. The providence of God La providencia de Dios speaks about God's personal supervision over your life. habla de una supervisión directa y personal de Dios sobre tu vida. God's watching you. Dios te vigila. Why? ¿Por qué? To help you, Para ayudarte, to empower you, para darte poder, to give you wisdom, para darte sabiduría, so that you can be faithful. de manera de que tú puedas ser fiel. Why? ¿Por qué? God wants to bless you. Porque Dios quiere bendecirte. So we see in Daniel chapter 7, Así que vemos en Daniel capítulo 7, most Bibles will say this, la mayoría de las Biblias dirán esto, that all the people might serve the Messiah. que todo el pueblo pueda servir al Mesías. But if you look at that word in Aramaic, Pero si ves esa palabra en arameo, it's not the word serve. no es la palabra servir. It's a word that always relates to worship. Es una palabra que siempre se relaciona con adorar. What does Daniel tell us? ¿Qué nos dice Daniel? That all the nations, Que todas las naciones, all the tribes, todas las tribus, all the people, todos los pueblos they are going to worship the Son of Man. van a adorar al Hijo del Hombre. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? It proves to us that he is divine. Nos prueba que Él es divino. He is the only begotten one that emitted from the Father. Él es el único y el unigénito del Padre. Now, when we keep reading here, Cuando seguimos leyendo aquí, we are told that it's Messiah that is made to sit upon the throne. vemos que es el Mesías el que es hecho sentar sobre el trono. Look at verse 16. Verso 16. Speaking to a group of people, Hablando de un grupo de personas, it says that he will feed them. dice que Él los For they alimenta. will no longer be hungry, Dice que ellos ya no tendrán más hambre no longer be thirsty, ni sed, and no longer will they be struck by the sun, ni serán golpeados más por el sol, nor by harsh weather. ni por el clima duro o Why malo. is that? ¿Por qué razón? Because the land, Porque la tierra, this one who goes up into the midst of the throne, este que va en medio del trono, he will shepherd them. los pastoreará. Is he only shepherding the tribulational saints? ¿Está nada más siendo el pastor de los santos de la tribulación? It is always dangerous Siempre es to peligroso have different groups of believers. tener distintos grupos de creyentes. If you're saved, Si eres salvo, as we talked about earlier, como hablamos antes, you are saved for eternity. eres salvo por la eternidad. The blessings of Las God bendiciones de Dios will be equally given to all the church. serán repartidas de manera igual entre toda la iglesia. These things that we're studying about, Estas cosas de las que estamos it's estudiando not unique to some group of people, no son exclusivas para un grupito de but to personas, all the church. sino para toda la iglesia. Because this lamb, Porque este cordero, the one who goes up on the midst of the throne, el que está en medio del trono, he will shepherd them. los pastoreará, He will lead them los guiará unto the springs of water of life. a fuentes de agua de vida. And he will wipe away every tear from their eyes. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Now, do you see the language?
¿Notan las palabras, el idioma? It's speaking about those who came out of the great tribulation. Habla de aquellos que han salido de la gran tribulación. He's going to lead us. Él nos guiará, He's going to shepherd us. los pastoreará, He will feed us. les alimentará And any tear he will wipe y away. cualquier lágrima Él las secará. Now, where are we? ¿Dónde estamos aquí? Revelation chapter 7. Apocalipsis capítulo 7. Here's what you need to learn. Esto es lo que debes aprender. When does the wrath of God begin in the book of Revelation? ¿Cuándo comienza la ira de Dios en el libro de Apocalipsis? Well, remember what we learned. ¿Recuerdan lo que aprendimos? In chapter 7, En el capítulo 7 there is one angel. hay un ángel. What is that angel saying? ¿Qué dice ese ángel? Do not harm the earth. No dañen la tierra. He is saying, delay the wrath of God. Dice, detengan la ira de Dios. Until what? ¿Hasta cuándo? Until that 144,000 are sealed. Hasta que los 144,000 sean sellados. So this is not speaking about God's wrath. Esto no está hablando de la ira de Dios. It's speaking about persecution Está hablando de la persecución for those who suffered para aquellos que sufren because of their faith, por su fe, because of their commitment to the Word of God, por su compromiso con la palabra de Dios. because the wrath of God Porque la ira de Dios only begins in chapter 8. solo comienza en el capítulo 8. It's completed in chapter 16. Es completada en el capítulo 16. What does that tell us? ¿Y qué nos dice eso? That the great Que tribulation la gran tribulación is before God's wrath begins. viene antes de que inicie la ira de Dios. The great tribulation La gran tribulación has nothing to no do tiene nada que ver with the wrath of God. con la ira de Dios. That great tribulation La gran tribulación has to do with persecution tiene que ver con persecución that will come from the Antichrist empire. que será hecha por el imperio del anticristo. That's what we learned earlier. Es lo que aprendimos más temprano. What was the church speaking for? ¿A qué está siendo llamada la iglesia? God's judgment, El juicio de Dios, His vindication su vindicación from those who dwell upon the earth, contra aquellos que habitan sobre la tierra, who caused many believers to die. que ha causado que muchos creyentes mueran. Death is not a problem for believers. La muerte no es un problema para el creyente. Death only gives us the opportunity La muerte simplemente nos da la oportunidad to experience de resurrection. experimentar la resurrección. This is what the scripture is saying. Esto es lo que dice la Escritura. Let's look at one more section, Veamos una sección más then we'll conclude. y concluiremos. Look with me to Matthew chapter 24. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24. When we speak about the last days, Cuando se habla de los últimos días, it is one of the most important chapters. es uno de los capítulos más importantes. Matthew chapter 24. Mateo capítulo 24, Let's begin what we mentioned earlier. iniciando donde mencionamos anteriormente. Look with me to verse 14. Ve conmigo al verso 14. And it says, this gospel of the kingdom. Dice que este evangelio del reino, What an important term. ¿qué término tan importante? This gospel relates to the kingdom of God. Este evangelio se relaciona con el reino de Dios. And we are told here Y se nos dice aquí that it must be proclaimed. que debe ser proclamado, It's not being proclaimed. no está siendo proclamado, It is made to be proclaimed. sino que estará siendo hecho proclamar. This gospel of the kingdom must be proclaimed Este evangelio del reino debe ser proclamado throughout the entire world en todo el mundo as a testimony to all nations. para testimonio a todas las naciones. And then the end will come. Y entonces el fin vendrá. Now, when we speak about the end, Cuando hablamos del fin, remember what I shared earlier. recuerden lo que dije antes. What end are we talking ¿De about? qué fin estamos hablando? The end of the church age. Del fin de la era de la iglesia. When will that age of the church end? ¿Cuándo termina la era de la iglesia? Prior to the wrath of God beginning. Antes de que inicie la ira de Dios. Why? ¿Por qué? Remember that verse. Recuerden ese versículo. 1 Thessalonians 5:9. Primera a los Tesalonicenses 5:9. We have not been appointed for wrath, No hemos sido destinados a la ira, but to receive salvation. sino a recibir la salvación. That's that eternal life. Esa es la vida eterna. That's that forever victory. Esa es la victoria eterna. Now, when we look at the next verse, Cuando vemos el siguiente verso, verse 15, verso 15, he's still speaking to the church. él sigue hablándole a la iglesia. Later on today,
Más adelante hoy, when we look at our last session, cuando estemos en nuestra última sesión, one of the most important Bible passages in regard to the rapture. veremos uno de los pasajes más importantes de la Biblia sobre el rapto o el arrebatamiento, From 2 Thessalonians chapter 2. de Segunda de Tesalonicenses 2. Paul's going to teach us what is the abomination of desolation. Pablo enseñará lo que es la abominación desoladora. Notice, he's speaking to disciples. Fíjense, habla con discípulos aquí. How do we know this? ¿Y cómo lo sabemos? Well, in Matthew 24, Bueno, en Mateo 24, beginning in verse 3 desde el verso 3 until verse 15, hasta el verso 15, when Messiah speaks, cuando el Mesías habla, he uses always the same pronouns. siempre utiliza el mismo pronombre. He says, you all. Él dice ustedes. Now, who's he speaking to? Ahora, ¿a quién le está hablando él? His disciples. A sus discípulos. Everything that he's talking about Todo lo que le está diciendo, from verses 3 through 15 del verso 3 al 15, is spoken to the church. le habla a la iglesia. And we saw one verse last night. Y vimos un versículo anoche, If you look at verse 9, verso 9, what does it say? que dice: Then they will deliver you over for tribulation, entonces los entregarán a ustedes a tribulación and they will put you to death, y los matarán, and you will be hated by all nations. y ustedes serán aborrecidos por todas las naciones. Why? ¿Por qué? On account of my name. Por causa de mi nombre. When you accept the gospel, Cuando tú aceptas el evangelio, get ready to suffer. prepárate para sufrir. Let me share with you what I believe Te voy a compartir lo que yo creo. is the main prophetic message of Messiah for the church. Y yo creo que este es el mensaje profético más importante y principal del Mesías para la iglesia. Remember what Messiah said to his disciples? ¿Recuerdan lo que le dijo el Mesías a sus He discípulos? said, take up your cross Le dijo: toma tu cruz and follow me. y sígueme. What does that mean? ¿Qué significa eso? Get ready to suffer. Prepárate a sufrir. Get ready to die. Prepárate a morir. Again, death is not a problem for believers. De nuevo, la muerte no es un problema para el creyente. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. We believe in our Lord and Savior, Creemos en nuestro Señor y Salvador, who God raised from the a dead. quien Dios levantó de entre los muertos. And just like he raised Y him, tal como lo resucitó a Él, who was the first fruit, quien fue las primicias, we, the body of Christ, nosotros el cuerpo de Cristo, we, the church, nosotros la iglesia, he will also cause us to rise from the dead, Él también causará que nosotros resucitemos so that we can inherit the kingdom para que of God. podamos heredar el reino de Dios. Look again at verse 15. Mira de nuevo el verso 15. Therefore, whenever you see the abomination of desolation, Por tanto, cuando ustedes vean la abominación desoladora, spoken by Daniel the prophet, de la que habló Daniel el profeta, standing in the midst que se está en medio, of what place? ¿de qué lugar? Again, the sanctuary. De nuevo dice el santuario. It says, then let the reader know. Y luego dice el que lee, que entienda. Now, I take all the words of Christ extremely seriously. Yo tomo cada palabra de Cristo extremadamente en serio. He's still speaking to you all, Él sigue diciéndoles ustedes, the church. la iglesia. He says, when you see the abomination of Él desolation, dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora, then let the reader know. entonces que el que lee entienda. Now, the reader is a disciple. El lector es un discípulo. He's studying the Word of God. Estudia la palabra de Dios. But when we come to the next verse, Pero cuando llegamos al siguiente versículo, verse 16, there's a change. hay un cambio en el verso 16. In the next section, En la siguiente sección, he doesn't speak to you all anymore. ya no sigue diciendo ustedes, He speaks to those who are in Judea, sino que se refiere a esos que están en Judea, those who are living in Israel. esos que viven en Israel. And what does he say? ¿Y qué dice? Well, if you drop down to verse 21, Bueno, si bajas hasta el verso 21, there's a different term. hay un término diferente. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? The Great Tribulation. De la gran tribulación. That doesn't appear in verse 21. Eso no aparece en el verso 21. Doesn't say the Great Tribulation. No dice la gran tribulación, It simply says Great Tribulation. sino que dice gran tribulación. They're going to have
major problems. Van a tener grandes problemas. And when we know the source of that, Y sabemos la fuente de estos problemas. it's also the Antichrist. También es el anticristo. Let me share with you a question that really bothers me. Les compartiré un asunto que realmente me molesta. People so often ask me about the Antichrist. La gente con frecuencia me pregunta sobre el anticristo. And this is what they said. Y esto es lo que dicen. Do you believe that the Antichrist will be Jewish? ¿Tú crees que el anticristo será judío? Now I always ask them a question. Y entonces yo les hago una pregunta. Why do you think that the Antichrist would be Jewish? ¿Por qué tú crees que el anticristo tiene que ser judío? Always the same response. Y todos me dicen siempre lo mismo. Well, unless he's Jewish, then Israel wouldn't receive him. Bueno, porque si no es judío, Israel no lo recibiría. Israel does not receive the Antichrist. Pero Israel no recibe al anticristo. Again, show me one verse De nuevo, muéstrame un verso where the Bible says donde diga la Biblia that the Jewish people in the last days que el pueblo judío en los últimos días receive the Antichrist. recibe al anticristo. I don't know that verse. Yo no conozco ese versículo. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? It is because Israel will reject the Antichrist. Que es causado a que Israel rechazará al anticristo. How does the Antichrist reveal himself? ¿Y cómo se revelará el anticristo? Well, we were told in verse 15. Se nos dijo en el versículo 15. Because of that abomination of Es desolation. durante la abominación desoladora. We'll talk more about that after lunch. Vamos a hablar más de eso luego del almuerzo. Where we will see a Y definition allí vamos a ver una definición that the Apostle Paul gives que da el apóstol Pablo for what is the abomination of desolation. sobre qué es la abominación desoladora. But Israel does not receive the Antichrist. Pero Israel no recibe al anticristo, It is because Israel rejects the Antichrist. sino que debido al rechazo de Israel contra el anticristo, What will happen? ¿qué sucederá? ¿Qué? Well, Jeremiah chapter 30 and verse 7, Bueno, lo dice Jeremías 37. where it says, a time of trouble for Jacob. Allí se habla del tiempo de la angustia de Jacob. That word trouble can also be tribulation. Esa palabra angustia también puede significar tribulación. Now, we always have to be careful. Y debemos siempre tener cuidado. Whenever that word tribulation is used, Siempre que se utilice la palabra tribulación, in Hebrew it's the word tzara. en hebreo es la palabra tzara, In Greek it's the word thalipsis. en griego es delipsis. It always refers to the enemy. Cualquiera siempre se refiere al enemigo. I don't know anywhere in the scripture No conozco ninguna palabra en la escritura where that word is used, donde esa palabra sea usada, either in the Old or New Testament, bien sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, where God is the cause of tribulation. y que Dios sea quien esté causando esa tribulación. When we speak about God, Cuando hablamos de Dios, God is a source of wrath. Dios se habla que Él es una fuente de ira. And what we know, Y lo que sabemos the church will never experience wrath. es que la iglesia nunca experimentará la ira And that remnant of the Jewish people. y ese remanente del pueblo judío. Zechariah tells us how many. Zacarías nos dice cuántos son. 1/3 of the Jewish people. Un tercio del pueblo judío. Due to these difficult times, En estos tiempos difíciles they are going to be spiritually changed. serán cambiados espiritualmente. They are going to desire Messiah. Y ellos van a desear al Mesías. They are going to do what Christ said. Van a hacer lo que Cristo dijo. Messiah says, I'm not coming to you El Mesías dijo, yo no vengo a ustedes until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. hasta que ustedes digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. It is going to be this worst time of persecution for Israel Será ese tiempo de persecución, el peor de la historia para el pueblo de that Israel, is going to bring a spiritual change. el que producirá ese cambio espiritual en And ellos. it's only after that spiritual change Y solo será después de ese cambio espiritual then we can expect something. que podemos esperar algo. That Messiah will come. Que el Mesías venga You see, the rapture y verán, el rapto is for the church. es para la iglesia, But the second coming pero la segunda venida is for Israel. es para Israel. And we talked about last night. Y hablamos anoche That third thing that Messiah will do when he comes the second de time, lo tercero que va a hacer el Mesías cuando venga por segunda vez. he will establish his kingdom. Y eso será establecer su reino. What a wonderful blessing Qué maravillosa bendición for the church para la iglesia and for a remnant of y Israel. para ese remanente de Israel. See, we need to understand the scripture. Debemos entender bien la escritura.
It says in the book of Romans, Dice el libro de Romanos, chapter 11, capítulo 11, I believe verse 26, creo que en el versículo 26, and then all of Israel will be saved. que dice que entonces todo Israel será salvo. Now, many people take that Y literally. muchas personas toman eso de manera They literal. think that every Jewish person will be saved. Creen que toda persona por ser judía será salva. Paul would not agree with that. Pablo no está de acuerdo con eso. We have to understand the context. Tenemos que entender el contexto de ese verso. What is God going to do? ¿Qué es lo que hará Dios? Well, in Romans chapter 11, En Romanos capítulo 11 it speaks about the fullness of the Gentiles. habla sobre la plenitud de los gentiles. And it says, when the fullness of the Gentiles enter in, Y dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, that means after the last Gentile comes to faith. eso significa luego de que el último gentil llegue a la fe, What is God going to do? ¿qué es lo que hará Dios? He's going to turn. Él volteará, And he is going to turn his attention back to Israel volviendo su atención de nuevo hacia Israel, to save a remnant of Israel. para salvar a ese remanente de Israel. Not every Jew. No es todo judío. You see, when he says all Israel will be saved, Cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, he's just not speaking about the Jewish people. no habla nada más del pueblo judío. When he says all of Israel, Cuando dice todo Israel, he uses as Moses understood. He uses that term Israel as Moses did. él usará ese término Israel con la misma perspectiva que tenía Moisés. Let me give you a verse. Y te voy a dar un ejemplo, un versículo. Genesis chapter 28 Génesis capítulo 28, and verse 3. verso 3. When we talk about all of Israel, Cuando hablamos de todo Israel, that is the verse that gives us the proper understanding. esa es una frase para darnos este versículo en Génesis nos da el entendimiento correcto. God is speaking to Isaac. Dios hablando con Isaac, And what does he say to Isaac? ¿qué le dice a Isaac? He gives us a biblical definition of Israel. Le da una definición bíblica de Israel. Israel is called a congregation, Israel es llamado una congregación, a kihilah in Hebrew, Kihilá en hebreo, a congregation of peoples. una congregación de pueblos. When we hear the term Israel, Cuando escuchemos el término we Israel, need to think biblically. debemos pensar bíblicamente. Israel's not all the Jewish people. Israel no es todo el pueblo judío nada más. What is God's desire? ¿Cuál es el deseo de Dios? Remember what God did? ¿Recuerdan lo que Dios hizo? He made a covenant with Abraham. Él hizo un pacto con Abraham. How did Abraham enter into that covenant? ¿Cómo entró Abraham a ese pacto? By faith. Por la fe. What is that covenant? ¿Cuál es ese pacto? It's the new covenant. Es un nuevo pacto. When we talk about the Abrahamic covenant, Cuando hablamos del pacto de Abraham, it's also connected to the new covenant. él está conectado también al nuevo pacto. You say, can you prove that biblically? Me dirás, ¿si puedes probar eso bíblicamente? Yes, I can. Claro que puedo. Read sometime Galatians chapter 3 Lee en algún momento Gálatas capítulo 3, and verse 16. versículo 16. John 3:16 is wonderful. Juan 3:16 es maravilloso So is Galatians y 3:16. también es maravilloso Gálatas 3:16. There it talks about the seed of Abraham. Allí se habla de la simiente de Abraham. And what does Paul say? ¿Y qué dice Pablo? He doesn't say seed in the plural, No dice simientes en plural, but in the singular. sino en singular. Who is that seed of Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Paul answers. Pablo lo responde. It's Christ. Es Cristo. He is the seed of Abraham. Él es la simiente de And Abraham. for anyone, Y para cualquiera, Jew or Gentile, judío o gentil, that receives Christ into their life, que recibe a Cristo en su vida, God makes them one people. Dios los convierte en un solo pueblo. He brings us into unity. Nos trae a la unidad. See, don't believe what many people teach. No crean lo que enseñan muchas personas. In Ephesians chapter 2 Efesios capítulo 2, and verse 14, verso 14. there's that middle wall of separation. Nos habla de un muro de separación. Now, I spoke on that on Sunday. Hablé de esto un domingo. And I Googled, where is the wall of separation? Y yo busqué en Google, ¿dónde está el muro de separación? And what did it say? ¿Qué me respondió? Between Jew and Gentile. Que está entre judíos y gentiles. That's false. Eso es mentira. Why? ¿Por qué? Because what Christ did Porque lo que Cristo hizo does not bring unity between Jew and Gentile. no era para traer unidad entre judíos y gentiles. Let me ask you a question. Te hago una pregunta. A Jewish person Una persona judía who rejects the que gospel, rechaza el evangelio, what is he going to receive? ¿qué recibirá? The wrath of God. La ira de Dios.
What about a Gentile ¿Qué hay de un gentil that rejects the gospel? que rechaza el evangelio? What are they going to receive? ¿Qué recibirá? The wrath of God. La ira de Dios. You see, humanity is already unified. Ven, la humanidad ya está unida. We're one in lostness. Estamos unidos en nuestra perdición. We are one in hopelessness. Estamos unidos en nuestra desesperanza. What Christ did on the cross, Lo que Cristo hizo en la cruz, His work of redemption. su obra de redención. Why do we call it redemption? ¿Cómo llamamos a la redención? Because He was crucified on Passover. ¿Por qué lo llamamos redención? Porque Él fue crucificado en la Pascua. What is Passover? ¿Y qué es la Pascua? It's the festival of Es redemption. la fiesta de la redención. So Messiah died in order that His blood would redeem us. Así que el Mesías muere con el objetivo de que su sangre nos redima. When He talks about all of Israel, Cuando habla de todo Israel, it doesn't mean all the Jewish people. no significa todo el pueblo judío. He means that remnant of Israel Habla del remanente de Israel and the fullness of the Gentiles. y de la plenitud de los gentiles. That's what Paul is speaking of when he says all of Israel. De eso es de lo que habla Pablo cuando dice todo Israel. There is that Jewish component for Israel, Tiene una parte judía para Israel, but when I look out today, pero cuando veo hoy en día, I'm also looking at Israel. estoy también viendo a Israel. Why? ¿Por qué? You have been grafted in Ustedes son Israel porque ustedes han sido injertados through the work of Messiah. por medio de la obra del Mesías We become one, y nos hemos convertido en uno, not just with humanity, no solamente con la humanidad, this group that's called the church, con este grupo llamado la iglesia, but here's the real good news. sino que aquí están las verdaderas buenas We noticias. become one with God. Nos hemos hecho uno con Dios. Before the gospel, Antes del Evangelio, what were we? ¿qué somos? Enemies. Enemigos de Dios, Enemies of God. enemigos de Él. But now through the grace of God, Pero ahora por medio de la gracia de Dios, through His mercy and His forgiveness, por su misericordia y perdón, we now can have intimacy with God. podemos tener intimidad con Dios. We are called by His name. Somos llamados por su nombre. What does it say in Ephesians 2 verse 19? ¿Qué dice Efesios 2:19? We are no longer strangers and aliens, Que ya no somos más peregrinos y extranjeros, but we become joint citizens sino que somos ciudadanos and part of the household of God. y partes integrales de la casa de Dios. Whenever we use that term household, Siempre que utilizamos ese término casa o familia de talking Dios, about family. habla sobre familia. Through the redemption of Messiah's blood, Por medio de la redención del Mesías y de la sangre del Mesías, we become part of God's family. nos hemos hecho parte de la familia de Dios, Where He will say to us, donde Él nos dirá: I will never leave you nor forsake you. ya jamás te dejaré ni te abandonaré. That's what He says to the church. Eso es lo que Él le dice a la iglesia. But to those who are outside the church, Pero aquellos que están fuera de la iglesia, who reject the gospel, quienes rechazan el Evangelio, what will He say? ¿qué les dirá? Depart from me, workers of iniquity, Apartaos de mí, hacedores de maldad, for I never knew you. porque yo jamás les conocí. And that word for knowing Y esa palabra para conocer is in a unique grammatical construction. está en una construcción gramatical muy especial. What does it mean? ¿Qué significa? I have not known you in the past. No les conocí en el pasado, I don't know you now, no les conozco ahora and I will never know you in the y future. jamás los conoceré en el futuro. Now, why did He say that? ¿Por qué dijo eso? Well, in Matthew chapter 7, Bueno, en Mateo capítulo 7, believe beginning in verse 21, creo que a partir del verso 21, Messiah speaks, el Mesías habla and He says something. y dice algo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, No todo aquel que me dice Señor, Señor, will enter into the kingdom of heaven. entrará en el reino de los cielos. I agree with that. Y yo estoy de acuerdo con eso. Those who receive the gospel, Aquellos que reciben el Evangelio, they will enter in. ellos entrarán. Now, do you remember what this group of people said thereafter? Ahora, ¿recuerdan lo que ese grupo de personas dijo después? They began to justify themselves Ellos comenzaron a justificarse a sí mismos based upon their works. basados en sus obras. What did they say? ¿Qué dijeron? Did we not cast out demons in your name? Pero Señor, ¿acaso en tu nombre no expulsamos demonios? Did we not prophesy in your name? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Did we not do wonderful miracles in your name? ¿Acaso no hicimos maravillosas señales en tu nombre? Why would Messiah says, depart from me, I never knew you? ¿Por qué entonces el Mesías le dijo, apártense de mí que jamás les conocí? The answer is so simple. La respuesta es sencilla.
Because when Messiah says not everyone will enter into the kingdom of heaven, Porque cuando el Mesías dice que no todos entrarán al reino de los cielos, they were trusting in their works, es porque esta gente estaba confiando en sus obras, not in the grace of God, no en la gracia de Dios, not in His mercy, no en su misericordia, not in the gospel, no en el evangelio, but what they have done. sino en lo que ellos habían hecho. You can never do what is required to enter into the kingdom of Tú God. nunca podrás hacer lo que se requiere para entrar al reino de Dios. That's why Messiah did it for Por you. eso es que el Mesías vino y lo hizo por ti. And the evidence that God received that Y la work evidencia de que Dios recibió esa obra is that God raised His Son from the dead, es que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, proclaiming to us proclamándonos that what He did que lo que Él hizo was perfect, fue perfecto, it was all sufficient, fue suficiente, and we should never doubt y nunca debemos dudar what Messiah has done on the cross. de lo que el Mesías hizo en la cruz. We need to praise Him, Debemos alabarle, thank Him, be agradecerle, grateful, tener gratitud and rejoice, y alegrarnos, because He is indeed porque Él ciertamente the Lord of Lords es Señor de señores and the King of Kings. y Rey de reyes. To Him be the A glory Él sea la gloria, forever and ever. por siempre y para siempre. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.